Estamos conversando hoy día sobre la llegada de los luteranos a Chile, más bien de la fe luterana a nuestro país. Nos acompaña la pastora Isani Bruch y el pastor Alexis Salgado. Después de haber compartido sobre la llegada de la fe luterana en Chile, con lo que significó, ¿no es cierto?, su inserción y las dificultades que presentaba el país en el contexto religioso, hoy día ahora vamos a hablar sobre la instalación, la fundación de congregaciones luteranas en nuestro país, y también le vamos a preguntar a nuestros invitados por qué la fe luterana se va desde Santiago al sur y no hacia el norte. Entonces, primero es preguntarles o que nos compartan esta instalación de congregaciones en distintos lugares, lo que significa la apertura de la predicación del Evangelio para personas no alemanas. Ya ambos invitados nos han compartido que uno de los elementos que facilita esto tiene que ver con los matrimonios mixtos, pero también tiene que ver después con el nacimiento de los hijos, donde los atendemos pastoralmente, etc. Entonces, devolvemos la palabra, en este caso a la pastora Isani, para que nos cuente sobre esta instalación, inserción de la fe luterana en nuestro país a través de las distintas congregaciones. Sí, no tenemos un estudio así más acabado de por qué hoy el luteranismo no está para el norte del país, ¿no? La comunidad más al norte es Viña. Entonces, todas las comunidades luteranas están de Santiago, bueno, llegamos hasta Punta Arenas, ¿no? Ahí están nuestras comunidades. Yo pienso, ¿no?, que tiene que ver nuevamente con nuestra historia, ¿no? Llegamos en el sur, nos instalamos, se instaló un modelo de ser iglesia y no hicimos misión. Y hasta hoy todavía nuestra mirada está puesta en el sur, aunque tenemos algunos miembros en el norte, pero no hacemos misión en el norte del país. La IELS tuvo una iniciativa en Coquimbo de empezar una misión, pero no nos fue bien. Bueno, gracias, pastora, por compartir esta visión del trabajo misionero y las dificultades que ha presentado para la fe luterana. Pastor Alexis, ¿cómo ve este tema de la inserción, de la instalación y del trabajo de las congregaciones de la Iglesia luterana? O sea, claramente acá en el centro del país el tema del comercial se va a justificar su instalación en Valparaíso, Viña y también en Santiago. En cambio, en el sur, obviamente, la migración alemana, el desarrollo agrícola y también académico, cultural, va a ser, digamos, el fundamento para el desarrollo bastante más profundo de la fe luterana en el sur del país. Quizás por eso algunos me preguntan, por ejemplo, usted siendo el obispo de la Iglesia Luterana en Chile, ¿por qué no vive en Santiago? Bueno, porque la mayoría de las comunidades están en el sur de Chile. Entonces, me quedan bastante cercanas, así que ahí está Frutillar, que es, por ejemplo, una ciudad nueva, ¿no? Una ciudad que precisamente surge de la migración, pero bueno, Valdivia, Puerto Montt, Temuco, que son ciudades que uno dice, tiene la idea como que son eternas, sin embargo son ciudades en general nuevas. Así que esa es la razón por la cual se desarrollaron ahí. Hay una cosita, Pastor Daniel, que me quedó en antes, que tiene que ver con la inserción también del mundo luterano hacia el mundo más chileno, nacional. Y es el tema de diaconía, el tema solidario, que data de, primero, de los problemas que se venían arrastrando Chile de la pobreza hace muchos años atrás. Sin embargo, también respecto a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Existió algún tipo de trabajo diacónico para poder atender, en primer lugar, a los alemanes, ¿ya?
especialmente con la creación de los hogares de ancianos alemanes y también con un grupo que se llama Frauenverein o Club de Señoras, por ejemplo, que se dio, por ejemplo, en Osorno. Sin embargo, después de 1960, con el terremoto del 60, obviamente va a haber un trabajo que va a ser mucho más grande en términos de preocuparse por la parte social chilena, ¿no? Y de ahí comienzan a desarrollarse una serie de proyectos sociales que vienen de justamente pastores de Estados Unidos especialmente, ¿no? Bueno, estamos conversando sobre la llegada de la fe luterana a Chile y ahora yo quisiera tocar un tema que es un poco más sensible y tiene que ver con el cisma que vivió la Iglesia luterana el año 1975. Esa es una experiencia que marca la fe luterana y que de ahí en adelante es más, existen dos iglesias luteranas con las cuales tenemos un vínculo más cercano, que son los obispos que están aquí presentes. Pero también hay otro sínodo luterano. Entonces, si nos pueden compartir así libremente su lectura, su interpretación de ese momento. Y también si han habido iniciativas, deseos, procesos que han tratado de encontrar a las dos iglesias más representativas del mundo luterano en un camino de unidad, de acercamiento, de comunión. Así que le pregunto de nuevo al obispo Alexis y después la misma pregunta, el mismo contexto a la pastora Isani. Efectivamente, antes del decenio del 70, la iglesia luterana era una. Por eso muchas iglesias tienen las iglesias luteranas tienen el apelativo de Iglesia Evangélica Luterana ¿no? Entonces, sin embargo, después del 73, inclusive antes del 73 también, el tema político obviamente rebotó dentro de la iglesia. Y quizás ahí nuestra estructura, que era bastante frágil, no pudo resolver y soportar una solución de los problemas, lo que provoca que en el año 1975, como usted bien decía, Pastor Daniel, se produjo esta división generando dos iglesias luteranas. Obviamente hay otras iglesias también luteranas, pero que han llegado de otros medios, de otras fuentes, ¿no? Mucho más apegados a un tema más de misión. En el caso de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, de la obispa Isani Bruch, y en el caso de la Iglesia Luterana en Chile, caso mío, desde digamos, tiempos muy iniciales, se comenzaron a realizar procesos de acercamiento y poder resolver este problema para volver, ¿no es cierto?, a encauzar en una fe común al mundo luterano. Es así como nace el Concilio de Iglesias Luteranas en Chile, que se desarrolla hasta el día de hoy. Pastora Isani, si usted nos comparte su opinión sobre el tema que le hemos planteado. Sí, es lamentable que dentro de nuestra historia haya cismas, ¿no? Bueno, nuestra fe luterana nace de un cisma. Y nuestra historia en el luteranismo chileno, también como ya se ha mencionado, en el año 75 sufre una división interna que pasa entonces a un grupo de congregaciones, de comunidades, sale de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Las razones obviamente tienen que ver con el contexto político del país, ¿no? Tiene que ver con un sector de la iglesia que levanta la voz frente a la violación de derechos humanos, que toma una postura, y un sector que más bien también piensa que la iglesia quizás no debería meterse en ese tema por ser un tema político. Infelizmente la iglesia no tuvo capacidad de diálogo, de escuchar
esas posturas distintas y ocurrió el cisma que lamentamos y como bien lo señalaba el obispo Alexi, desde luego en los inicios que hubo esa ruptura, se formó el concilio de iglesias luteranas que llamamos el SILS, que estaba entonces responsable de retomar los diálogos y buscar un camino para que pudiera volver a las dos iglesias a ser una iglesia. Camino que estamos aún fortaleciendo. Creo que hemos en los últimos años crecido mucho en nuestra comunión, en hacer cosas juntos, en también reflexionar con nuestras congregaciones y comunidades, que es lamentable la división y por qué no decir que también es un pecado que estemos divididos. Así también estamos hoy siempre llamadas a conversar, dialogar y reconocer en nuestro mundo luterano esa diversidad que es propia de nuestra iglesia. Bueno, estamos tocando un tema sensible que tiene que ver con la presencia de la iglesia luterana en Chile, y la pastora Isani y el pastor Alexi nos han compartido lo que eso significó, las causas o las razones que llevó a ese momento de la fe luterana en nuestro país. Pero también ellos apuntan a estos caminos de reencuentro, de diálogo, de acercamiento y pensar que pueden volver a ser una sola iglesia. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, este es un motivo de oración al Señor para que todos los buenos propósitos y deseos que animan a nuestras iglesias luteranas en Chile, pero a toda la iglesia evangélica, puedan conducirnos a caminos de encuentro, de diálogo, de acercamiento y pasar, ¿no es cierto?, de esta etapa de divisiones a un momento de encuentro que nuestro país, que nuestra sociedad tan polarizada necesita urgentemente. Así que estamos hablando sobre la llegada de la fe luterana en Chile y me gustaría, en los minutos que nos quedan, primero agradecer por lo que han compartido, que es algo más íntimo de vuestra experiencia, pero preguntarles qué significa hoy día ser luterano en Chile, qué significa profesar la fe luterana, y si nos pueden también hablar de lo que significa la sola fe, la sola gracia y la sola escritura. Devuelvo la palabra a la pastora Isani para que pueda compartirnos sobre este tema que le hemos planteado. Gracias, Pastor Daniel. Bueno, ¿qué significa ser luterano, ser luterana hoy en Chile? En primer lugar, significa buscar seguir siendo fiel al Evangelio, ¿no? Lutero no quería que nosotros nos llamáramos luteranos, luteranas. Él más bien señalaba que deberíamos ser cristianos, cristianas. Creo que entonces lo primero siempre es buscar ser cristiano, cristiana, ser fiel a Cristo, a ese Cristo que fue a la cruz y que en la cruz nos regala la salvación a toda la humanidad, a ese principio que Lutero nos trajo con la Reforma, ¿no?, de que somos justificados por gracia y por fe. Creo que el primer desafío entonces como cristianos luteranos en Chile es dar el testimonio de la fe, mirando siempre la gracia de Dios, ¿no? Que Dios nos ama a todos, a todas, de forma incondicional, ¿no? Que no necesitamos hacer obras para nuestra salvación, sino que nuestra salvación es un regalo que nos fue dado en la cruz de Cristo. Gracias, pastor. Pastor Alexis, ¿qué significa ser luterano en este contexto chileno? Cristiano, evangélico.
es un tema, yo creo, que traspasa a la iglesia luterana, ¿no es cierto? Y yo creo que hay un punto dentro de la iglesia evangélica que es muy importante, y es aceptarnos, amarnos con nuestros distintos dones y diversidades. Eso algo que en el tiempo de Lutero ya se empezó a ver precisamente con la interpretación privada de las Escrituras. O sea, el hecho de que tengamos diferentes visiones, todos tenemos la oportunidad de ir a la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va a hablar quizás con algunas diferencias. Y eso es tremendamente evangélico, porque le pasaba también a la iglesia del primer siglo, ¿no? Recordemos los problemas que existían, ¿no es cierto?, de liderazgos de las iglesias. Pero ¿dónde está la solución? También lo da justamente el Nuevo Testamento, en conversar, en que el Espíritu Santo en la comunión precisamente nos permite llegar a soluciones. De ahí sale el primer concilio, ¿no es cierto?, que es conciliar. Y creo que eso es lo que no solamente entre las iglesias luteranas, las distintas iglesias evangélicas, las distintas iglesias cristianas debemos tener. ¿Por qué? Porque Dios concilió y amó al mundo. Y nosotros tenemos que precisamente hacer lo mismo con la sociedad, que precisamente tenemos que tener estas conexiones y poder conversar, poder proclamar el Evangelio. Sin lugar a dudas, ahí está la gracia de Dios, ahí está nuestro principal tema, Cristo. ¿Ya? Pues nosotros no podemos llevar adelante, ¿no es cierto?, temas particulares de las iglesias, que es más importante en esta iglesia esto o lo otro, sino tenemos tema suficiente para hablar del amor de Dios en Cristo. Y precisamente cuando Cristo ora por la unidad de la iglesia es para que el mundo crea. Y eso es muy importante en la función que tenemos por delante. Bueno, estamos en un momento importante del trabajo de la Iglesia Luterana, pero me gustaría insistir, si ustedes pueden, junto con las 5 solas que le hablamos en Chile, de la tradición de la Reforma, también vincular eso con el trabajo en función de las otras iglesias, como el testimonio o la búsqueda de la unidad de las iglesias cristianas en nuestro país. ¿Cuál es el aporte, la voluntad de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, de la Iglesia Luterana en Chile, en relación a sus vínculos, o a esa capacidad de dialogar, de trabajar, de aproximar voluntades con el mundo evangélico chileno, que en este último tiempo se ha visto muy crispado en relación con la coyuntura, en relación con el proceso constituyente, etc. ¿Cuál es como la voluntad de la Iglesia Luterana o de las iglesias luteranas en relación a las otras iglesias, sean históricas, sean de la tradición pentecostal o de los ministerios? ¿Cómo ven ustedes ese aspecto que sería importante destacar? A esta parte del programa, casi ya cerrando la participación en el día de hoy. Les devuelvo la palabra entonces para que ustedes así puedan compartirnos esto. A ver, yo siempre digo, cuando converso con la gente, yo creo que todos estamos de acuerdo que arriba no van a haber ni luteranos, ni pentecostales, ni católicos, ni metodistas, etcétera, sino que vamos a ser un solo cuerpo. Entonces, y toda la gente está de acuerdo. Entonces yo pregunto, bueno, ¿por qué no comenzamos aquí en la tierra entonces? Y eso tiene que ver justamente con el ir dejando atrás cosas que no han hecho quizás muy bien a la Iglesia Evangélica, y avanzar en nuestra unidad. Yo dijera que el cristianismo en general ha sido vapuleado este último tiempo, y por lo tanto uno se fortalece en la comunión. Es por eso que la relación que tenemos con las iglesias evangélicas es excelente, pero también dentro de, y aquí voy a decir una palabra que quizás a algunos les cause un poquito escozor, que es con el mundo ecuménico.
Resulta que el mundo ecuménico o el trabajo ecuménico nace de la experiencia de un pastor evangélico. La gente eso no lo sabe, ¿no? Que justamente está motivada por un acercamiento que en Europa se tuvo, ¿no es cierto?, en Occidente, las dos iglesias, evangélicas y católicas. Entonces yo creo que tenemos que ir venciendo esas cosas, porque por un lado tú tienes que equilibrar muy bien lo que es tu identidad con también el cristianismo en general. Es por eso que a lo menos la Iglesia Luterana está llamada a dar pasos para poder unirnos en la fe, porque tenemos muchas cosas en común, muchas. Y la verdad es que no podemos colocarle el énfasis a lo que nos divide, sino que a lo que nos une. Pastora Isani, si usted nos comparte su parecer sobre este tema que le he planteado. Bueno, es parte de la identidad del luteranismo, la apertura hacia el diálogo, hacia el encuentro. No nos consideramos la única iglesia, ¿no?, sino que somos una más. Y eso es importante para encontrarse con el otro. Nos miramos como una diversidad y vemos en la diversidad una riqueza. Yo puedo encontrarme con el otro y con el otro yo puedo aprender. Yo no voy a convencer al otro de mi verdad, de cómo mi iglesia piensa, sino que más bien yo voy para encontrar con el otro, para celebrar el amor de Dios con el otro. Entonces, nos reconocemos en el otro también la presencia de Dios. Yo creo que eso es sumamente importante para el diálogo ecuménico y también para el diálogo interreligioso, que hay otras maneras de vivir la espiritualidad. La nuestra no es la única y en ese sentido en nuestra iglesia el luteranismo siempre ha sido muy abierto a encontrarse con el otro, con la otra, para celebrar esa gracia de Dios. Así como expresamos que la gracia de Dios y el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas, reconocemos también que el amor y la gracia de Dios se manifiesta en el otro. En los 500 años de la Reforma salió un documento que hizo la Iglesia Luterana con la Iglesia Católica Romana, que se llama Del conflicto a la comunión, donde nosotros estamos llamados a superar los conflictos, a mirar lo que tenemos en común y desde ahí buscar encontrarnos. Yo creo que ese es el camino también para nosotros hoy en el mundo evangélico. Hay una diversidad y a veces no somos capaces de dialogar con esa diversidad. Sin embargo, si somos capaces de mirar la riqueza que hay en esa diversidad, yo confío que podamos también encontrarnos y trabajar por nuestra unidad y así hacer concreta la oración de Jesús en nuestro cotidiano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos y las hermanas juntos en armonía. Ese es el cántico de uno de los salmos. Y al iniciar el programa internamente decíamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra fe evangélica que nos viene de la Reforma que se inició en el siglo XVI. Probablemente, como decía la pastora Isani y también el pastor Alexis, Lutero no tenía la intención de crear una nueva iglesia o de dividir la iglesia católica. Sin embargo, circunstancias que ya conocemos llevaron al nacimiento y al surgimiento de la fe luterana en Alemania, en Europa, y de Europa vino hacia América Latina y también a los otros continentes. El día de hoy hemos hablado con la pastora Isani Bruch, obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, y con el pastor Alexis Salgado, obispo de la Iglesia Luterana en Chile. Ambos pastores, obispos de sus denominaciones,
Les agradecemos el que hayan estado con nosotros y les ofrezco breves segundos para que puedan despedirse de este programa, agradeciéndoles a ustedes que nos acompañan e invitándoles para la próxima semana, cuando vamos a hablar de la reforma luterana en las iglesias pentecostales, y allí tendremos como invitados al profesor Juan Sepúlveda y a la profesora Elizabeth Salazar. Obispo Isani, le ofrezco la palabra para que se despida, y después también al obispo Alexis Salgado. Quiero agradecer la invitación a ese conversatorio, a ese diálogo para hablar más de la fe luterana. Estamos en el mes de la Reforma, estamos conmemorando ese año 505 años de la Reforma. El mes de septiembre hemos también celebrado los 500 años de la traducción de la Biblia, ¿no? Para el idioma alemán, para el idioma del pueblo. Y quisiera invitar que ese mes de la Reforma podamos, como pueblo evangélico en nuestra diversidad, dar testimonio de ese principio de la Reforma, que somos justificados por la gracia y por la fe. Invitarles a mirar la cruz, ¿no? y ver ahí en la cruz el gran regalo de Dios a nuestra humanidad. Creo que es importante en ese mes de la Reforma traer para el centro la cruz y ver cómo en la cruz somos abrazadas por el amor de Dios. Amén. Muchas gracias, pastora. También le damos la palabra para que se despida a nuestro obispo Alexis Salgado. Primeramente agradecer este tiempo que hemos tenido de conversar y reflexionar sobre la Reforma. Gracias, pastor Daniel, a todos ustedes. Y quizás hacerle una invitación respecto a que hay cosas que son... ¿Por qué celebramos la Reforma? ¿Por qué vamos cada vez a la Reforma? Obviamente en la Reforma hay cosas que tienen que ver con el día de hoy y tienen que ver con la Iglesia y su trabajo en el mundo del mañana. Y hay cosas riquísimas de por medio. Y yo creo que justamente una de las cosas que lo ha dicho también la obispa Isani es la cruz de Jesús. Todo el Evangelio, toda la vida de Jesús. Eso no solamente nos une, sino que nos entrega la esencia del alma que pertenece a las iglesias y que queremos que también se impregne como la sal en nuestra sociedad. Es por eso que la invitación es a ir descubriendo precisamente el por qué la Reforma es tan importante para nuestro país en el 2022. Gracias. Bueno, hemos terminado nuestro segundo programa. A ustedes que nos han escuchado, pedimos que el Señor bendiga sus vidas, les acompañe y les proteja. Muchas gracias. Bendiciones.